Bien, señores, a ver, tenemos aquí el diseño de la base de datos. Recuerden algo muy importante. Todas las aplicaciones de gestión en la actualidad que se utilizan a todo nivel, ya vemos aplicaciones de escritorio, aplicaciones web, aplicaciones móviles, aplicaciones de gestión que tengan cierto nivel de, digamos, de formalidad o que tengan un uso bastante específico con relación a un determinado proceso, es casi obligatorio el uso de base de datos. Por eso es que es tan importante el uso de base de datos. Es más, ustedes lo pueden comprobar constantemente, por ejemplo, no sé, cuando utilizan redes sociales, por ejemplo, a veces los veo en el WhatsApp, en el Facebook, y ven que queda una especie de registro de todas las conversaciones que han realizado. Esto es un mecanismo de gestión de base de datos. Cuando ustedes están jugando con su celular y, por ejemplo, han llegado a determinados niveles, han alcanzado cierto puntaje, etcétera, y cuando vuelven a ingresar al juego después de haber salido, se mantienen esos datos y ustedes pueden inclusive retomar una partida donde la dejaron, etcétera. Esos aspectos tienen que ver con bases de datos. Por eso es que es tan importante el tema de gestión de base de datos. Es imprescindible. Ahora, existen diversos mecanismos para gestionar datos. El hecho de que yo, por ejemplo, requiera trabajar con determinada información, no implica que necesariamente, por ejemplo, tenga que usar un motor de base de datos, ¿no? O un gestor de base de datos. Es más, el simple proceso de almacenar información en archivos, como lo que hemos visto en los ejemplos previos, ya constituye un mecanismo de gestión de base de datos. Yo les comento algo. Hace, por ejemplo, algunos años, yo trabajaba en una entidad financiera y no existían los programas o las bases de datos de la forma tal como las conocemos. Y, por ejemplo, nosotros teníamos información de los procesos que desarrollaban en lo referente, por ejemplo, a ahorros de los clientes del banco, y toda esa información la almacenamos en un archivo plano, lo que ustedes ahora consideran un archivo de texto, y recuperábamos esa información de esos archivos planos, que incluso en algunos casos los grabábamos en cintas magnéticas. Entonces vean ustedes cómo ha evolucionado, cómo ha ido cambiando este procedimiento de gestión de datos. En la actualidad, por ejemplo, para el caso de lo que son las aplicaciones móviles, tenemos la posibilidad de poder manejar una base de datos, como la que hemos visto aquí en el ejemplo, ¿no?, del SQLite, ¿no? Vayamos, por ejemplo, acá a la pantalla donde está nuestro archivo gestión SQL y podrán ver que ahí están los parámetros, tal y como explicamos el día de ayer, los parámetros que me permiten crear la tabla, definir los campos. Vean, ahí están cada uno de los campos que hemos definido, e incluso indicar el tipo de información que cada campo va a almacenar. Tipos de datos enteros, tipos de datos de nombre de textos, tipos de datos, por ejemplo, podríamos colocar un tipo de dato real, por ejemplo, si yo quisiera manejar valores decimales, etcétera, ¿no? Entonces tengo plena flexibilidad para yo definir los campos, ¿no?, los tipos de campos, y lo que les mencioné el día de ayer, el manejo de la llave primaria, primary key, ¿no? Primary key. Entonces, esta estructura es muy importante, porque aquí yo doy los parámetros iniciales en relación a los cuales mi aplicación va a trabajar, ¿no? Y ahí podemos ver incluso ya definidos los diversos elementos que, una vez que la aplicación se ejecute, van a poderse alojar en la tabla que hemos definido en función a los campos especificados. Ahora, vayamos a la clase MainActivity. ¿Y qué es lo que hemos definido? Fundamentalmente, vean, inicialmente tenemos aquí los objetos que hemos definido con relación a mis cajas de texto, y estoy enlazando esos objetos con cada uno de los componentes que están en la vista. Eso es algo ya común, lo hemos usado bastante, lo hemos aplicado bastante. Pero vamos a cada uno de los métodos que hemos definido. Vamos al método, por ejemplo, alta. Alta hace referencia a un procedimiento a través del cual yo ingreso información. Es decir, voy a ingresar información nueva para que se aloje en mi tabla, ¿no? Ahí vemos alta. ¿Qué es lo que vemos, por ejemplo, inicialmente?
vemos la referencia a la clase gestión. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que gestión es una clase, y esa clase gestión que yo he definido tiene métodos, ¿no? Tiene métodos, tiene parámetros con relación a la tabla y a los campos que se han definido, ¿no? Es decir, es muy importante.